Hoy exploraremos un tema fascinante y profundamente inspirador, 10 curiosidades sobre la Virgen María que son poco conocidas. A lo largo de la historia, María ha sido venerada y amada por millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre ella más allá de su papel como Madre de Jesucristo? En este vídeo, descubriremos algunos aspectos menos conocidos pero igualmente fascinantes sobre su vida, legado y significado, desde sus apariciones milagrosas hasta su papel en la historia de la salvación. Prepárense para sorprenderse y profundizar en su comprensión de esta figura tan venerada en la fe cristiana. Empecemos por el nombre María, que tiene origen hebreo y un profundo significado simbólico en la tradición cristiana. Derivado del hebreo Miriam, el nombre María ha sido utilizado a lo largo de la historia y tiene una rica historia en la religión y la cultura. En hebreo, el significado del nombre María se relaciona con la palabra mar, lo que sugiere una conexión con el océano o el mar. Esta asociación puede tener varios significados simbólicos, incluyendo la idea de grandeza, inmensidad y abundancia. El mar también puede representar la vida, la renovación y la purificación, lo cual refleja la importancia espiritual y el papel de María en la tradición cristiana. Dentro del cristianismo, María es una figura central y venerada, conocida como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Su papel en la historia de la salvación es fundamental y es reverenciada por su fe, humildad y obediencia a la voluntad de Dios. El nombre María también lleva consigo una connotación de pureza y gracia en la tradición cristiana. Es considerada como la Virgen María, una figura de pureza y virtud. Su concepción virginal y su papel como Madre de Jesús la convierten en un símbolo de la gracia divina y la maternidad espiritual. Además, el nombre María está estrechamente asociado con la devoción mariana. La devoción y culto dedicados a la Virgen María en la Iglesia Católica y en algunas tradiciones cristianas ortodoxas implican que los fieles expresen su amor y respeto hacia ella mediante oraciones, actos devocionales y reverencia. Reconocen su papel singular en la historia de la salvación y su constante intercesión ante Dios en favor de la humanidad. En segundo lugar, existe incertidumbre sobre el parentesco de la Virgen María con María de Cleofás. Esta duda surge principalmente de las referencias bíblicas que mencionan a varias mujeres llamadas María en la época de Jesús, lo que puede generar confusión al intentar identificar quién es quién en los relatos evangélicos. En primer lugar, la Virgen María es reconocida ampliamente como la Madre de Jesús según los relatos bíblicos en los Evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, en el Evangelio de Juan se menciona a María, la esposa de Cleofás, en el contexto de la crucifixión de Jesús. En Juan 7 y 25, se registra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Esta referencia ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que la hermana de su madre, mencionada podría ser María de Cleofás, lo que implicaría que María de Cleofás sería una pariente cercana de la Virgen María, posiblemente una hermana o prima. Sin embargo, otros eruditos argumentan que esta interpretación podría ser incorrecta y que la expresión hermana de su madre podría referirse simplemente a una mujer que era una pariente cercana de la Virgen María sin especificar necesariamente su relación exacta. Además, en los relatos de la resurrección de Jesús, se menciona a María, madre de Santiago, como una de las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana de Pascua, Marcos 16, 1, Lucas 12 y 10. Algunos estudiosos identifican a esta María, madre de Santiago, como María de Cleofás, lo que añade otra capa de complejidad a la cuestión del parentesco entre la Virgen María y María de Cleofás. En última instancia, la incertidumbre sobre el parentesco de la Virgen María con María de Cleofás resalta la complejidad de los relatos bíblicos y la necesidad de interpretarlos con cuidado, teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural. Aunque las Escrituras ofrecen algunas pistas sobre las relaciones familiares de Jesús y sus seguidores, todavía hay preguntas sin respuesta y debates en curso sobre ciertos detalles, incluida la conexión entre la Virgen María y María de Cleofás. Por otro lado, el pago del mar es un término que se refiere a una antigua costumbre judía relacionada con el matrimonio, mencionada específicamente en la Biblia en el contexto de José y María, los padres terrenales de Jesucristo. Este evento se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El pago del mar, conocido en hebreo como moújer, era una parte integral del proceso de matrimonio judío en tiempos bíblicos.
Consistía en una suma de dinero o bienes que el novio pagaba a la familia de la novia como compensación por tomarla como esposa. No era un precio por la novia, sino más bien un gesto de honor y reconocimiento hacia su familia. El pago también servía como una garantía de que el novio estaba comprometido con su futura esposa y sería responsable de su bienestar. En el relato bíblico, José, quien estaba comprometido con María, descubrió que ella estaba embarazada, pero sabía que él no era el padre del niño que ella esperaba. En la cultura judía de la época, el compromiso era un paso legalmente vinculante hacia el matrimonio, similar al matrimonio en sí mismo, y romperlo requería un divorcio formal. Cuando José se enteró del embarazo de María, inicialmente consideró divorciarse de ella en privado para evitar exponerla a la vergüenza pública. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le reveló la verdadera naturaleza del embarazo de María, explicándole que el niño fue concebido por el Espíritu Santo y que ella daría a luz a Jesús, el Salvador del mundo. El ángel instó a José a no temer en tomar a María como su esposa. La importancia de este evento en el relato bíblico radica en el hecho de que José, a pesar de las circunstancias desconcertantes, decidió obedecer al mensaje del ángel y tomar a María como su esposa, cumpliendo así con su papel en el plan divino de la redención. En cuarto lugar, María y José eran descendientes de David. Tanto María como José provenían de la casa y linaje de David, lo cual era crucial según las escrituras hebreas para que el Mesías viniera de la línea real de David. Esto tiene un significado profundo en el contexto de la historia bíblica, particularmente en relación con el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el papel de Jesucristo como el Mesías esperado. La descendencia de Jesús de David se menciona específicamente en los evangelios de Mateo y Lucas. Mateo registra la genealogía de Jesús desde Abraham hasta David y luego hasta José, subrayando así la conexión de Jesús con la línea de David. José, el esposo de María, subraya su papel como descendiente legal de David a través de José, Mateo 1:17. Por otro lado, Lucas presenta la genealogía de Jesús desde Adán hasta José, aclarando que Jesús no era hijo biológico de José, sino que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, Lucas 3:23-38. Dado que José y María estaban comprometidos, sus linajes familiares estarían estrechamente relacionados. Esto es especialmente significativo en la cultura judía, donde los matrimonios generalmente ocurrían dentro de la misma tribu o grupo familiar. Por lo tanto, podemos inferir que María también era de ascendencia davídica, aunque su genealogía no se registre explícitamente en las Escrituras. El hecho de que María y José fueran ambos descendientes de David cumple con las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías sería de la casa de David, como se menciona en Isaías 11:1. Se profetiza, pero brotará un renuevo del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, Isaías 11:1, lo que establece la conexión entre el Mesías y la línea de David. De igual manera, Jeremías 23:5 declara, «He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra». El cumplimiento de estas profecías en la genealogía de Jesús confirma su identidad mesiánica y su derecho legítimo al trono de David. Este linaje real no solo establece la legitimidad de Jesús como el Rey prometido, sino que también resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a través de la historia y su soberanía en el plan de redención para la humanidad. Podemos concluir que la descendencia de María y José de la línea de David es un aspecto fundamental de la historia de la salvación, ya que cumple con las profecías del Antiguo Testamento y establece la legitimidad de Jesucristo como el Mesías prometido y el Rey eterno. Esta conexión real refuerza la identidad de Jesús como el cumplimiento de las esperanzas y promesas del pueblo de Israel, así como su papel como Redentor y Salvador del mundo. María como la mujer celestial en el Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, María es mencionada de manera indirecta a través de una figura simbólica conocida como la mujer celestial. Este pasaje, ubicado en Apocalipsis 12, presenta una visión apocalíptica que incluye a esta mujer descrita como una figura celestial de gran importancia en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, representado por el dragón. En Apocalipsis 12:1-6, se presenta la visión de una mujer que aparece en el cielo, vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esta descripción simbólica recuerda al relato de José en el libro de Génesis, donde él sueña con el sol,
la luna y 11 estrellas que se inclinan ante él, representando a su familia. En el contexto del Apocalipsis, la mujer celestial se interpreta comúnmente como una representación simbólica de la Iglesia o del pueblo de Dios en su totalidad. Algunos intérpretes ven a la mujer celestial como una personificación de la Iglesia, el cuerpo de creyentes redimidos por Cristo. La vestimenta solar, la luna bajo sus pies y las 12 estrellas pueden simbolizar la gloria, la subordinación a Cristo y las 12 tribus de Israel, respectivamente. Esta interpretación enfatiza el papel de la Iglesia en la historia de la redención. Otros interpretan a la mujer celestial como una representación simbólica de Israel, el pueblo elegido de Dios. La imagen de la mujer reflejaría las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento y su papel en la historia de la salvación. En esta interpretación, las 12 estrellas podrían simbolizar a las 12 tribus de Israel. Algunos teólogos y líderes de la Iglesia Católica ven a la mujer celestial como una figura que incluye tanto a la Iglesia como a María en lo individual. Argumentan que María, como la Madre de Jesús, tiene un papel único y destacado en la historia de la redención, y su aparición en el Apocalipsis reflejaría su importancia en el plan divino de salvación. Dentro de la tradición católica, María es venerada como la Madre de Jesús y se le atribuyen títulos como Madre de Dios y Reina del Cielo. La interpretación de la mujer celestial en Apocalipsis 12 como María en lo individual es especialmente prominente en esta tradición, que destaca su papel como intercesora y protectora de los fieles. La figura de la mujer celestial en Apocalipsis 12 está llena de simbolismo y ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. Ya sea vista como una representación de la Iglesia, de Israel o de María en lo individual, esta imagen subraya la importancia de la fe, la fidelidad y la protección divina en medio de la lucha espiritual. En última instancia, la mujer celestial en Apocalipsis 12 señala la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal y el establecimiento de su reino eterno de justicia y paz. Sexto, la edad de María al momento del matrimonio. La edad de María al momento de su matrimonio es un tema de debate entre estudiosos y teólogos, ya que los evangelios canónicos no ofrecen detalles precisos sobre este aspecto de su vida. Sin embargo, se pueden hacer algunas inferencias basadas en la cultura y las costumbres judías de la época, así como en la información contextual proporcionada por otras fuentes históricas y tradiciones religiosas. En el contexto histórico de la Palestina del siglo I, era común que las mujeres judías se casaran a una edad temprana, generalmente después de la pubertad. Las jóvenes judías eran consideradas aptas para el matrimonio entre los 12 y 14 años de edad, aunque en algunas ocasiones podía ser incluso antes. La familia y la comunidad desempeñaban un papel importante en la elección del esposo y en la organización del matrimonio. Se daba una considerable importancia a la virginidad de la novia y a la pureza ritual antes del matrimonio. Aunque los evangelios no especifican la edad de María en el momento de su matrimonio con José, la tradición cristiana a menudo ha asumido que era una joven en su adolescencia, alrededor de los 14 años en ese momento. Esta interpretación se basa en parte en el contexto cultural judío de la época y en la práctica común de contraer matrimonio a una edad temprana. Además, la idea de que María era joven al momento de su matrimonio se alinea con la narrativa de los evangelios sobre su compromiso con José y el nacimiento de Jesús. Es importante tener en cuenta que las tradiciones y creencias sobre la edad de María pueden variar entre diferentes ramas del cristianismo y entre diversas culturas y comunidades religiosas. Séptimo, tránsito o dormición de María. El tránsito de María, también conocido como la dormición de María o la asunción de la Virgen María, es un tema significativo en la teología y la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas denominaciones protestantes. Este evento se refiere a la creencia cristiana de que la Virgen María, Madre de Jesucristo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de su muerte. La creencia en el tránsito de María tiene sus raíces en la tradición apostólica y en escritos apócrifos como el Transitus Mariae. La doctrina enseña que, al final de su vida terrenal, María no experimentó la corrupción del cuerpo, sino que fue asumida directamente al cielo, lo que subraya su pureza y su especial papel en la historia de la salvación. Esta enseñanza destaca la fidelidad de Dios y la recompensa divina otorgada a María por su papel único como Madre de Jesús y su total dedicación a la voluntad de Dios. La asunción de María al cielo fue oficialmente proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950.
Este dogma afirma que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, al concluir su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. En la Iglesia Católica y en muchas iglesias ortodoxas, la Dormición de María se celebra el 15 de agosto de cada año. Esta festividad es una ocasión significativa para la veneración mariana y para reflexionar sobre el papel singular de María en la historia de la salvación. La Asunción de María está íntimamente ligada a su papel como Madre de Dios y su colaboración en el plan divino de redención. La creencia en su Asunción subraya su posición especial como la primera y más perfecta de los seguidores de Cristo, así como su victoria sobre el pecado y la muerte. Algunos teólogos interpretan la Asunción de María como un cumplimiento de la tipología bíblica, especialmente en relación con la figura de la Reina Madre en el Antiguo Testamento. María es considerada la nueva Eva y el arca de la nueva alianza, lo que refuerza su papel único en la historia de la salvación. La creencia en la Asunción de María ha sido un importante punto de devoción popular en la Iglesia Católica y en la espiritualidad cristiana en general. Muchos fieles recurren a la intercesión de María, confiando en su cercanía con Cristo y en su papel como mediadora de todas las gracias. Octavo, María en la crucifixión de Jesús. La presencia de María durante la crucifixión de Jesús tiene una profunda significancia en la tradición cristiana, especialmente en la narrativa de los Evangelios. Aunque los relatos bíblicos no ofrecen una descripción detallada de la participación de María en la crucifixión, su presencia en ese momento crucial es considerada simbólica y cargada de significado teológico. En los Evangelios, particularmente en el de Juan, se menciona que María, la Madre de Jesús, estaba presente junto a otras mujeres en el Calvario durante la crucifixión. Juan 19, 25-27 describe que, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo amado que estaba allí, le dijo a su madre, «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Desde entonces, el discípulo la recibió en su hogar. Este pasaje muestra que María estaba presente durante la crucifixión, lo que refleja su valentía y lealtad al permanecer junto a su hijo en uno de los momentos más dolorosos y angustiantes. La presencia de María en esta escena también subraya su profundo sufrimiento como madre al presenciar la agonía y muerte de su hijo. Además, su presencia se interpreta como un cumplimiento de la profecía y un testimonio de su papel especial en el plan divino de salvación, desde el momento de la anunciación en que el ángel Gabriel le reveló que concebiría al Hijo de Dios hasta la crucifixión. María desempeñó un papel esencial en el misterio de la redención humana a través de su Hijo Jesús. Además, su presencia en la crucifixión subraya su función como madre de la Iglesia. Cuando Jesús encomienda a Juan el cuidado de María, tratándola como su propia madre, se establece un vínculo espiritual entre María y todos los creyentes representados por Juan. Esta acción de Jesús resalta el cuidado maternal de María hacia la comunidad cristiana y su constante intercesión por todos sus hijos espirituales. Su presencia en ese momento crucial sirve como un recordatorio para los cristianos de la importancia de su papel en la historia de la redención y su continua intercesión en la vida de la Iglesia. Noveno, la visita de los Reyes Magos y la huida a Egipto. Según el relato bíblico, un grupo de magos del Oriente llegó a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, Mateo 2, 1, 2. Estos hombres, conocidos como Reyes Magos, habían observado una estrella especial en el cielo, la cual interpretaron como la señal del nacimiento de un gran rey. Su llegada a Jerusalén y la búsqueda del niño recién nacido generaron gran conmoción entre el rey Herodes y los habitantes de la ciudad. A pesar de no ser judíos, los Reyes Magos hicieron un largo viaje para adorar al niño Jesús y ofrecerle regalos simbólicos, oro, incienso y mirra. Este acto de adoración anticipa el reconocimiento universal de la divinidad de Jesucristo. La visita de los Reyes Magos y su búsqueda del Rey de los judíos cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban que las naciones acudirían a adorar al Mesías, Isaías 60, 3, Salmos 72, 10-11. Mientras los Reyes Magos demostraron fe y adoración hacia Jesús, muchos líderes religiosos judíos, representados por Herodes, reaccionaron con temor e incredulidad ante la noticia del nacimiento del Mesías. Tras la visita de los magos, un ángel del Señor advirtió a José en un sueño sobre el peligro que representaba Herodes y le ordenó que huyera a Egipto con María y el niño Jesús para protegerlos de la ira del rey, Mateo 2,
13-15. José obedeció de inmediato y partió hacia Egipto con su familia, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Mateo menciona que la huida a Egipto cumplió la profecía de Oseas 11:1, que dice, «De Egipto llamé a mi hijo». Este pasaje evidencia cómo la vida de Jesús se alinea con las profecías mesiánicas, confirmando su identidad como el Mesías prometido. La estancia de la familia de Jesús en Egipto guarda similitudes con la historia del pueblo de Israel, que también huyó a Egipto para escapar de la hambre en tiempos de José, Génesis 46-47. Esta analogía refuerza la conexión entre Jesús y el pueblo de Israel, así como su rol como el nuevo Moisés y liberador espiritual. La huida a Egipto demuestra la providencia de Dios en proteger y preservar a su Hijo para cumplir su misión redentora. Además, refleja la realidad de que Jesús compartiría las experiencias del pueblo judío, incluyendo el exilio y la persecución. 10. Anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel. El anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel es un evento fundamental en la narrativa cristiana que marca el inicio de la historia del Salvador. Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 1, versículos 26-38. Según el relato bíblico, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, una ciudad de Galilea, para encontrarse con una joven virgen llamada María, quien estaba comprometida con José, descendiente de David. Gabriel se apareció a María y le informó que había hallado gracia ante Dios. Este anuncio sorprendió a María, y el arcángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas 1:30-33. Este anuncio de la concepción milagrosa de Jesús establece el contexto para el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Gabriel detalla el papel crucial que Jesús desempeñará como el Mesías esperado, descendiente de David, quien instaurará un reino eterno. La reacción inicial de María, llena de asombro y confusión, es natural, ya que se pregunta cómo puede ser posible siendo virgen. Gabriel le aclara que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, y por eso el niño será llamado Santo, Hijo de Dios. A pesar de su sorpresa inicial, María responde con humildad y aceptación, diciendo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta demuestra la disposición de María para acatar la voluntad divina y su papel en el plan de redención. El anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel es un evento crucial en la historia de la salvación cristiana, marcando el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios de enviar un Salvador para redimir a la humanidad de sus pecados. Además, resalta la importancia del papel de María como Madre de Jesús y su disposición para colaborar con el plan divino. Muchas gracias por ver nuestro vídeo sobre 10 cosas que quizás no sabías sobre María. Esperamos que os haya resultado interesante y enriquecedor. Si te gustó, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan más sobre María. Nos encantaría escuchar tu opinión y comentarios sobre el vídeo. ¿Hubo algo que te sorprendió o que no sabías antes? ¿Hay otros temas que le gustaría que exploremos en futuros vídeos? Por favor, déjanos tus comentarios a continuación. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gratitud. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.